Si yo me pongo mi hermanito y vengo y digo la verdad por un mensaje diciéndolo en YouTube, dicen la verdad. Entonces la gente conmigo van a difamar y van a decir, coño, qué malo la presión del rap. Pero es que ellos nunca saben la necesidad que uno pasa para en esta vida poder llegar a ser quien uno quiere ser. Es por eso que nadie a mí me puede detener, porque coño, ustedes hablando pila de tollo, pero no saben el color que un laboratorio cuando uno se pone a pasar muchas cosas. Mucha gente me tiran y se ponen envidiosa, no le paro, porque eso para mí es un regalo o algo duro que yo nunca hago lo malo. Siempre lo que escribo es lo necesitado y por eso que hoy en día no he cometido pecado y si lo has cometido a Dios le pido perdón porque todo lo que hago es por una razón. Todo lo que tengo es base en mi convocación porque en este mundo nadie me puede decir lambón aunque yo a lambido y yo pana digo la verdad. Eso es algo que en la vida no tiene que pasar, y no tiene que pasar mala noche y pile hambre, pero coño, nadie sabe que a uno le da calambre en los pies y en la lengua para que ustedes se entretengan. Digan la verdad, la presión nunca te detenga. Mientras que yo exista, no van a poder humillar el país dominicano ni lo van a difamar, porque coño, en esta vaina voy a empezar a hablar de lo bueno, pero en vulgar voy a decir la simple verdad, porque esto es algo que brilla en lo claro y en la oscuridad. Esto es algo de la felicidad propia, de algo bacanísimo que la gente no atmósfera. No tienen disco, no tienen ni discusión, no tienen verso para cantar en una canción. Muchos me dicen que el dembow está dejando, pero para mí es el rap porque eso es lo que estoy cantando. Eso es lo que me ha gustado desde chiquito. La emoción que hace que yo llegue a viejito es eso, el rap. Una vaina local, yo me computo y empiezo a darle metal. Una vaina duro con su instrumental yo le meto y le brego porque yo soy un normal, un simple rapero, mano, eso es lo que quiero. Le tiro a todo el mundo para que lleguen al cielo. Le tiro a los tigres, a los gatos y a los fuertes. Le tiro a los tigres que bregan con mercamente. Brego a toda la gente porque en el mundo no hay nadie que sea inconsciente. Solamente el lápiz y lo apodan Nas. Sabe que le dicen el papá del rap. Algo bacanísimo que yo estoy mirando, que él defiende su país donde quiera que va llegando y eso es algo bacano que a mí me está gustando y esa es la razón de vida que estoy informando. En el mundo entero no hay uno como yo. Si hablan en contra de mi mundo se jodió esta mierda aunque como quiera está. Esto es algo bacanísimo que me hace reputar la República Dominicana en mi nación. Algo que le pido, por favor, hablen de amor. No me digan nada de que cumplir con la labor porque yo no acepto a nadie que hable en contra de mi país porque eso no es lo que quiero. Yo quiero que hablemos, pero nunca de lo que puedo. Pero mi hermano, digan la verdad y la realidad, que todo en el mundo tiene que acabar. La sinceridad, manito, esto es un plazo. Yo lo estoy bregando porque estoy en fracaso. La gente a mí me dicen que me vaya al paso, pero ¿y cómo yo lo hago si mi vida es un redazo? Tú sabes, mano, esto es algo total. Yo le meto, pero sin instrumental. Yo no quiero pita para que ese disparate. Yo le meto así porque me parí en parar sin combate. Yo lo hice, mano, tú sabes cómo es, una vaina dura, por eso me entrevisté. Estoy aquí metido, manito, en el van reserva, pero aquel que me odia nunca mi letra conserva. Una vaina dura para improvisar, yo le meto bacanísimo y no soy de metal. Me dicen la presión del rap, algo duro que todito no se pueden equivocar. Se imaginan que yo soy un disparate, pero no se pasen con este loco guaremate. Este tigre, a los tigres le arrebata bate para que tú veas que él hace todo lo que hace. Otro palomito que no tiene ni mente, pero lo único que él tiene es inteligente. Una vaina dura, fácil, imprepotente, que no le para a ningún delincuente. Donde se habla de peligro, el que inventó la maldad. Una vaina dura impuesto va a pasar necesidad. El que nunca pasa, pana, nunca va a llegar. Cuando tú trompieces que llega a tu realidad, tú empiezas a desenvolver en el mundo entero y dice y tira un grito: Dios, ayúdame, que estoy en cuero. Pero no le paro, que eso para mí fue lo primero. Yo nací sin ropa y mira lo que tengo. Por eso es que en la vida yo me entretengo. Tengo algo, manito, que con eso mantengo la realidad del hijo, lo que me gusta. Ustedes no han oído los verdaderos temas que disfrutan. Una vaina durísima, una vaina bacanísima, super laperísima. Tú sabes que uno empieza haciendo tollo, pero esto es como un pica-pollo, retorno por la realidad. Todo aquel que quiere, manito, llegar a ser cantante, a llegar lejos,
les voy a dar un simple mensaje con un consejo. Agarren un libro y un cuaderno, mantengan inteligentemente lo que yo puedo disminuir, algo que nunca puedo destruir, la felicidad de todo aquel que quiere llegar a un sueño lejos, mi hermanito, para los que van a llegar. Papá Dios, a ti te doy mi mensaje, tú sabes que yo quiero algo, nunca detalle, te mando un mensaje, papá Dios, a ti para el cielo, porque eso para mí viene siendo lo primero, a Jesús, que siempre me tiene en mente, a mi madre virgencita que me lleva a mi pendiente, por eso es que estoy aquí en el mundo entre la gente, entre tanta gente fuerte, un mensaje de la presión del rap. Al que no le guste, entonces coño que me tire para atrás, para que vean como que este loco, mano, se di loca, porque de verdad que la presión del rap nunca se agota, él nunca se embota, él nunca está de futuro. Lo que pasa es que yo soy un tipo que siempre aseguro y lo perjuro, porque yo soy puro de corazón y por eso defiendo mi nación. No le paro a nadie, coño, que me tormente. Lo que pasa es que conmigo nadie es inteligente. A los tigres que me hablan pile disparate, yo lo ignoro, porque no hay nada más fuerte que un láser. Hay que ignorar a la gente fuerte y decirle lo que siente, decirle lo que es la muerte, decirle lo que la asegura. Dime la verdad, ¿qué quiere decirle el Poloche con esa imagen, maná? Dime, ¿cuál es el percance? Tengo un tenis que no hay nadie en esta vuelta que lo alcance. Tengo un laboratorio en mi mente y en mi corazón llevo algo para siempre. Los consejos que me dieron todos mis padres, la sabiduría que me enseñó en la calle, la realidad que vi, toda la muerte que he visto me enseñó a pensar y a ser Jesucristo, porque yo ha pasado mucha, a mí me han asegurado dentro mano de una ducha, pero yo no le paro porque él se dentro de la reclusa. La mente ideal, manito, nunca recluta, tú sabes, vale, que estoy interno, pero yo no le paro porque yo me conservo. A los palomos le escribo en un cuaderno y a los tigres bacanos le tiro verbo a verbo, porque tú sabes como un periódico me desenvuelvo, porque yo tengo lo que siempre entretengo. Mejor estate tranquilo que en tu culo me vengo. Si no te gustó, mi hermanito, encierro los verbos. Es una vaina dura de combate para tirarle al ramanín tu la macate. No le tires al país dominicana, porque aquí hay gente que te mandan para Punta Cana. Gente dura, eso es de la cultura. Te mandan bomba como Corea, rima basura. Tú sabes que conmigo no tienen convocación. Dije que tú eres duro como el clon de Donald Trump. No mentira, nadie más duro que papá Dios. En esta tierra fue que él debutó. La gente molesta que no confían en él, por eso es que él no le da don a cualquier placer. Con esto se nace, manito, hasta se aprende. Eso es lo que en la vida a ti te desenvuelve. Nadie aprende sabiendo, nadie nace, manito, entendiendo. Lo que pasa es que en el mundo hay que razonar y todo lo que uno tiene no lo tiene que diferenciar. Lo que pasa es que yo no tengo rival, un verbo duro para lo que me tienen en malestar. La presión del ra, palomo en lata. Yo lo que nunca hago es juntarme con viralata. Siempre busco gente fuerte que me den durísimo, porque me gusta la guerra, porque yo soy aperísimo. Yo voy a decir algo que dice el lápiz: extraño la guerra, pero amo la paz. Algo duro, patria fuerte, mi libertad. Pro, para los que no son de nada.